De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludar a los invitados, señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a su equipo, el señor Fiscal Nacional y también el equipo que le acompaña. Si es necesario, del equipo de Fiscalía o el Ministerio se sienten acá, no hay inconveniente para efectos de las preguntas. Y antes de comenzar la orden del día, tenemos cuentas, señor secretario. Muchas gracias, presidente. Sus señorías, muy buenos días. Señor ministro, buenos días. Señor fiscal nacional, muy buenos días. Invitados e invitadas, muy buenos días. Señor presidente, se ha recibido en esta secretaría una comunicación del presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, señor Francisco Bravo, quien solicita ser invitado para exponer acerca del análisis y sugerencias que ha realizado la organización gremial que representa, relativos al proyecto de ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la ley número 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales, que corresponde al boletín número 16.850-07. Además, señor presidente, en esta comunicación, el señor Bravo pide que mientras dure la discusión del mencionado proyecto de ley, sea autorizado a comparecer a todas las sesiones que se efectúen y, finalmente, solicita que el fiscal nacional pueda disponer la participación permanente en estas sesiones de un fiscal con experiencia en el ámbito del crimen organizado, que es un asunto que a ellos les preocupa especialmente. Se ofrece la palabra, pero sin perjuicio creo que no habría inconveniente con eso y que nos pongamos luego de acuerdo en la tramitación propiamente tal del proyecto, invitar a algún académico. Las asociaciones siempre le hemos dado los espacios para o exponer o poder participar, y ahí también nos pondremos de acuerdo con el ministro y con el fiscal nacional para ver, y también ahí les pido fiscal con su equipo, fiscalía, que es un poco la contraparte especializada adentro de la institución que llevará esta discusión. Entonces, no contestarle formalmente, pero veo que no hay inconveniente, pero nos ponemos de acuerdo cómo va a funcionar la tramitación propiamente tal. Si les parece que entremos directamente a escuchar la discusión, la exposición, y solo hacerle una referencia o sugerencia tanto al fiscal nacional como al ministro, que pudieran en sus intervenciones hacer algunas referencias a la discusión que ayer se daba en la sala, principalmente con la ley antiterrorista, con una norma que votamos, que observamos desde el punto de vista del principio de supraterritorialidad para efecto de la persecución de esos delitos en el ámbito de la competencia nacional, en definitiva, en la persecución del terrorismo, y en algunas otras normas que pudieran haber salido a colación a propósito del fortalecimiento del Ministerio Público o de otras normas. No solo referirnos al articulado, le pido esa consideración a ambos expositores, que nos ayuden en lo práctico para vincular algunas de esas presentaciones con lo que ustedes van a exponer. Vamos a escuchar la relación primero del secretario y luego damos la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, corresponde, como dije hace un instante en esta sesión, comenzar la discusión en general del proyecto de ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la ley número 19.640, que es el signado boletín número 16.850-07, que, como sus señorías saben, cumple su segundo trámite constitucional en la corporación y que se originara en mensaje de su excelencia el presidente de la República. Se dio cuenta de este proyecto de ley en la sala del Senado en sesión del 28 de agosto de 2024, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la Comisión de Hacienda en su caso. El objetivo, señor presidente, de esta iniciativa legal es, en síntesis, incorporar en la estructura institucional del Ministerio Público la denominada Fiscalía Supraterritorial, para lo cual se propone modificar la ley orgánica de este organismo, así como otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales. Este propósito busca cumplirlo mediante 8 artículos permanentes y 3 artículos transitorios. Cabe advertir que los artículos 1, con excepción de sus numerales 26 y 29, 4 y 6 permanentes del proyecto de ley aprobados por la Cámara de Diputados, son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación del voto conforme la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, de conformidad con lo prescrito en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental. Al justificar esta iniciativa, destaca el Ejecutivo en su mensaje que la creación de esta nueva repartición implica el cambio más importante en el diseño del Ministerio Público desde su creación.
en particular respecto del rol que le cabe al fiscal nacional en la persecución penal, tanto porque quien dirigirá esta unidad funcional será una persona de su exclusiva confianza, como por el hecho excepcional dentro de la orgánica del Ministerio Público de que podrá impartir instrucciones particulares al jefe de esta unidad en relación con las investigaciones de delitos de crimen organizado o de alta complejidad que estén a su cargo. Destaca el mensaje que, a fin de asegurar que esta nueva repartición se aboque al conocimiento de estos ilícitos, el artículo 86 bis de la Constitución Política de la República dispone que esta nueva Fiscalía tendrá por objeto única y exclusivamente la investigación y persecución de delitos particularmente complejos, respecto de los cuales concurran las siguientes circunstancias: que se trate de ilícitos en los que existen antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales y que los hechos requieran una investigación dirigida supraterritorial o transnacionalmente. Asimismo, el Ejecutivo hace hincapié en que el diseño que se ha dado a la Fiscalía Superterritorial permitirá dotar al Ministerio Público de una herramienta especializada y sin limitación territorial para enfrentar de manera eficiente y permanente aquellos ilícitos cuyas características suponen una dificultad para el modelo regionalizado del ente persecutor. En ese marco, señor presidente, el Ejecutivo arguye que la normativa que se propone permitiría no solo dotar a la Fiscalía Superterritorial de una estructura funcional y de personal, sino también establecer los mecanismos de coordinación necesarios para generar la indeseable sinergia que requiere la persecución penal a nivel nacional, dotando al fiscal nacional de mayores herramientas al respecto. Adicionalmente, añade el Ejecutivo, se estimó necesario reforzar las atribuciones y competencias del sistema de análisis criminal y focos investigativos, creado mediante la ley número 20.861, para lo cual se plantea su reemplazo por un sistema de análisis criminal para crimen organizado y delitos de alta complejidad. De este modo, y en lo medular, señor presidente, mediante los artículos permanentes de la iniciativa, se introducen modificaciones a la ley número 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, al Código Procesal Penal, a la ley número 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, a la ley número 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, a la ley número 21.057 que regula entrevistas grabadas en vídeo y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, y a la ley número 20.240 que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público. Es todo, señor presidente, cuando puedo informar. Muchas gracias, señor secretario. No sé qué le parece, ministro fiscal, que en parte, tal vez usted, ministro, en lo general y luego el fiscal en el articulado. Gracias, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a la senadora y a los senadores presentes. El Ejecutivo lo que hará en esta breve presentación es más bien explicar el itinerario desde la reforma constitucional hasta el proceso de discusión durante la Cámara de Diputados, y también creo que es conveniente para la sanidad del debate transparentar las diferencias que tenemos en la actualidad con el Ministerio Público, que más que diferencias son un pequeño punto de discrepancia. No ni siquiera un matiz. Sí, un matiz, puede ser. No tenemos por qué estar siempre de acuerdo. Sí. Seguir hacia conveniente. Sí. De hecho, es sano que sea así. Pero en unas cuestiones que están vinculadas a dotación. Bien, solo recordar que el proyecto de vuestra señoría está sometido a conocimiento, proviene de la reforma constitucional que ya este Congreso despachó en febrero, que se publicó en febrero, que se despachó en enero. Es relevante porque la discusión que nosotros tuvimos durante la reforma constitucional que creaba la Fiscalía Supraterritorial, la siguiente, por favor, definía algunas cuestiones que son centrales, ¿no? La primera es la naturaleza de la Fiscalía Supraterritorial, en segundo lugar su extensión, en tercer lugar definimos en la reforma constitucional las prohibiciones, inhabilidades a las cuales se encuentran establecidos, pero además de eso establecimos la naturaleza del fiscal jefe, la siguiente, del fiscal jefe como un funcionario de exclusiva confianza. Esto es relevante porque durante la tramitación legislativa también en la Cámara de Diputados se abrió cuestión sobre este punto, sobre el régimen de atribuciones, pero diría que una de las cuestiones más importantes también es que se estableció una causal de remoción de los fiscales regionales, dado el incumplimiento reiterado y grave de las instrucciones generales del fiscal nacional. Como en su oportunidad expuso el Ejecutivo, en la creación de la Fiscalía Supraterritorial, un punto en el cual compartimos con el Ministerio Público, no es simplemente la creación de una unidad orgánica referida con reglas de competencia en específico, sino que también es una manera de reconfigurar la estructura orgánica del Ministerio Público. Como también vuestras señorías lo conocen bien, eso quedó bien reflejado también en parte de la discusión que nosotros tuvimos durante la tramitación del proyecto de ley de fortalecimiento. Y ahí nada más recordar que para efectos del análisis el Ejecutivo considera
los dos proyectos, tanto el de fortalecimiento como el proyecto de fiscalía supraterritorial, dentro de lo que significa el gran reforzamiento al Ministerio Público, ¿no? Ahí solo recordar cómo estaba estructurado el informe financiero en relación a este proyecto, que fue en el caso del fortalecimiento, fue parte del debate que tuvimos acá, lo que nos permitió también, producto de las observaciones, ingresar indicaciones nuevas que nos permitiera adelantar la etapa de gradualidad del plan de fortalecimiento. Y a su vez, no solo lo que implica en términos de recursos, sino que lo que implica en términos de incorporación de funcionarios y también de nuevos fiscales a el Ministerio Público. La siguiente, por favor. En el caso del contenido de este proyecto, el proyecto lo que hace es modificar la ley orgánica con el propósito de darle contenido específico a la reforma constitucional. En el camino, sin embargo, creo conveniente tener en consideración que hay un par de aspectos que en el debate de la reforma constitucional fueron pensados de un modo determinado, pero que durante la discusión y el envío del proyecto de ley en términos más específicos pudieron tener algún par de ajustes en el fondo, ¿no? La primera, como ustedes bien saben, la Fiscalía Supraterritorial que ha incorporado dentro de la orgánica del Ministerio Público, se refuerzan las atribuciones del fiscal nacional cuando queda estructurado dentro de la estructura del Ministerio Público para crimen organizado y delitos de alta complejidad. Supone también una posición orgánica al interior de él, desde el punto de vista de lo que significa el funcionamiento del Consejo. Además, hay modificaciones al sistema de análisis criminal para crimen organizado y delitos de alta complejidad, tal como ya expresado a propósito del proyecto de fortalecimiento en esta comisión del Ministerio Público, que creo que fue, Ana María, sí, una consulta en específico en la tramitación del proyecto anterior, donde el Ministerio Público respondió específicamente sobre lo que nosotros estábamos en este proyecto de ley incorporando en la Fiscalía Supraterritorial. Y además de eso, hay modificaciones que están vinculadas a las reglas generales en materia de lobby, probidad y entidad esta videograbada, en el fondo, ¿no? Y además tenemos una regla de vigencia. En el caso de la Fiscalía Supraterritorial, esencialmente, durante la tramitación del proyecto en la Cámara hubo observaciones, tanto en algunas cuestiones sustantivas, pero también en lo que se refería a la estructura financiera, y en primer lugar tenía que ver con el tema de la gradualidad, un tema en el cual solo pudimos llegar a acuerdo durante el informe de la Comisión de Hacienda, luego de 2 sesiones, en que se anticipa la gradualidad, la siguiente por favor, pero donde seguimos manteniendo probablemente una pequeña diferencia en específico, pero que lo podemos ver con más detalle durante la discusión. Y esto pasa por lo siguiente, y quizás que este es uno de los aspectos relevantes que sus señorías debieran tener en consideración. Cuando nosotros discutimos la reforma constitucional acá, la reforma constitucional asumía una fiscalía supraterritorial de carácter nacional, producto de los requerimientos, y por lo tanto el primer ejercicio financiero para la fiscalía supraterritorial se hizo en el contexto de la reforma constitucional. Durante la discusión del proyecto de ley, respecto a algunas observaciones referidas en el Congreso sobre la conformación de la Fiscalía Supraterritorial, se terminaron estableciendo reglas para tener 3 unidades zonales de la Fiscalía Supraterritorial, lo que tuvo un impacto en las dotaciones, no de fiscales, ojo, no de fiscales, sino que de los equipos de apoyo. Pero es un asunto que, por cierto, todavía tenemos la discusión. Una pequeña interrupción en personal de apoyo, ¿a qué se refiere? ¿A funcionarios, abogados, asistentes? No. Estamos hablando, siempre hemos tenido la... Si quiere, ahí está. No, esencialmente estamos hablando de los temas que van vinculados hasta a profesionales y administrativos. Ojo, la diferencia no está en fiscales. En fiscales no hay diferencia en este punto. Por eso le preguntaba, ministro, sin perjuicio de la discusión posterior, cuando nosotros conversábamos y la reforma constitucional, la Fiscalía Supraterritorial era una unidad, si pudiéramos decir, de alta complejidad radicada al alero del fiscal nacional para la persecución nacional. Yo entiendo, por la discusión, le pedía a la Secretaría que incluso nos buscara los antecedentes de la Cámara de Diputados, que se estableció un poquito, haciendo la referencia quizás a los tribunales ambientales, que son tres zonas, macrozonas, donde hay equipo de la supranacional, pero
regionalizados o macrozonalmente ubicados. Ahí hay incorporación de funcionarios, por eso le preguntaba, ¿quiénes son? El asistente, el técnico, la secretaria, el chofer, y solo lo hago como referencia que creo, y es la pregunta que le hacíamos al inicio, que por la complejidad de estos delitos uno lo que necesita es alta especialización, alta capacidad, alta competencia en la persecución, más que el servicio de atención a la víctima en el lugar directo. No es la presencia física, sino es la fuerza de la persecución penal desplegada en todo el territorio, independiente de donde se cometa o donde estén situados los imputados. Hago solo esa referencia para que entendamos que el reforzamiento sea arriba y no en reproducir o tener un gasto en hacer pequeñas unidades chiquititas regionales y no la gran persecución penal especializada. Perdón la referencia. Sí. No, por cierto, señor presidente, voy a terminar un par de cosas, pero en este punto, además de lo que diga el Ejecutivo, yo creo que el fiscal nacional tiene una parte de su exposición que es muy clara sobre este punto, ¿no? Porque uno de los aspectos que es clave, señor presidente, por su intermedio, es que la Fiscalía Supraterritorial no solo son relevantes desde el punto de vista de quien está a cargo de la investigación, sino que también de sus equipos de apoyo. Entonces, el hecho de haber creado 3 estructuras zonales genera en esas estructuras de apoyo, que son claves para el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial, un impacto adicional. Pero yo me quedo en la parte positiva, y es que es un tema que tenemos diagnosticado, que no incide en el número de fiscales, pero que sí tiene que ver con 2 cuestiones: gradualidad y una pequeña votación adicional en esos ámbitos. La siguiente. Solo recordar, tal como el Ejecutivo ha expresado acá y en otras ocasiones, que cuando uno mira el resto de los proyectos de fortalecimiento institucional, desde el punto de vista del esfuerzo fiscal que está haciendo el Estado de Chile, en estos ámbitos, el Ministerio Público, en un régimen, es el esfuerzo fiscal más significativo. Cumplimiento tributario es relevante, porque el cumplimiento tributario, si se dan cuenta, es la suma de 3 instituciones: el Impuesto Interno, Aduana y Tesorería General de la República. Esto es importante para dar cuenta de los esfuerzos que está realizando el Fisco de Chile en relación al el refuerzo tanto en fortalecimiento como en supraterritorial. Esto fue una indicación. Nosotros tuvimos en algún momento la posibilidad de tener gradualidad en dos periodos, pero en 2 años, pero seguía existiendo esta diferencia de número de cargos. La Comisión de Constitución rechazó las normas vinculadas a dotación para que ese detalle se terminara por discutir en la Comisión de Hacienda. Y la Comisión de Constitución esencialmente lo que introdujo fue 3 grandes cambios, diría yo. No es lo sustantivo en relación a Fiscalía Supraterritorial, pero que fueron inquietudes que se plantearon. La primera tiene que ver con hacer extensiva las declaraciones de que no son consumidores de sustancias o drogas a el conjunto de personas que trabajan en el Ministerio Público, no simplemente a quienes están en la posición de fiscales. La segunda es una regla de continuidad de diligencias mientras en aquellos casos donde se está realizando el traspaso de la investigación del fiscal regional a la Fiscalía Supraterritorial, de modo que se mantenga la continuidad de diligencia y no se interrumpa, que fue una de las inquietudes que se planteó durante la discusión. Y además una regla de rendición de cuentas, ¿no? Una regla de rendición de cuentas a ambas cámaras del Congreso Nacional respecto de la remoción. Durante la discusión en la Cámara de Diputados existió inquietud sobre el tener un cargo del fiscal supraterritorial como un cargo de exclusiva confianza del fiscal nacional. Como en otras ocasiones, el Ejecutivo ha defendido esa figura acá, lo defendió en la reforma constitucional y lo sigue defendiendo hasta el día de hoy. Nosotros creemos que esa es una figura que le da mayor capacidad al Ministerio Público dentro de lo que significa esta reforma institucional. Y por consecuencia, si había inquietud sobre ese tema, lo relevante era trasladar el peso a la motivación, es decir, que si va a existir remoción, exista que los motivos se expliciten. El 13 de agosto el Ejecutivo en la discusión en la Comisión de Hacienda determinó elementos nuevos para la Fiscalía Supraterritorial
y la siguiente, y quedó con una gradualidad de 3 años, dejando algunos profesionales y técnicos que son 7 al tercer año, en el fondo, ¿no? Algo podrá considerar que es un detalle, pero que sigue siendo relevante desde el punto de vista del compromiso fiscal. Y la regla de financiamiento tradicional al Tesoro Público, como ustedes bien conocen. Solo para cerrar, y con esto termino, creo que las cosas sustantivas y significativas, la creación de la Fiscalía Supraterritorial es de uno de los cambios más sustantivos al modelo organizacional del Ministerio Público. Esto proviene desde la reforma y ha quedado muy en evidencia durante la tramitación legislativa de este proyecto, además de las señales que ha dado este Congreso durante la tramitación del proyecto de ley de fortalecimiento. En segundo lugar, es evidente que eso supone empoderar al fiscal nacional, no simplemente como una unidad de administración o gestión administrativa, sino que como una unidad responsable de la persecución criminal. Y además de eso, regular de modo orgánico en el tema de la Fiscalía Supraterritorial el sistema de análisis criminal, que ya en varias ocasiones el Ministerio Público ha explicado en estas sesiones. Y además la Fiscalía Supraterritorial debiera contar con, ese es el esfuerzo fiscal, con fiscales adjuntos, profesional y personal de apoyo distribuido a nivel nacional. En esto el Ejecutivo sigue participando de que el fiscal nacional tenga flexibilidad para la gestión de la Fiscalía Supraterritorial, aun cuando estén zonificadas, en el fondo, ¿no? Porque esas zonificaciones pueden ir variando en el tiempo según criterios de persecución criminal, no necesariamente por distribución territorial, sino que por zonas específicas, ¿no? El fiscal nacional probablemente en su presentación se va a referir a eso, pero el Ejecutivo participa de que no es conveniente tener un sistema de distribución de la Fiscalía Supraterritorial zonificada en términos rígidos, sino que permita flexibilidad para la gestión, dado que las estructuras criminales son flexibles y tienen un nivel de adaptación al cual el Estado debiera tener también esa misma capacidad, y por lo tanto rigidizar las estructuras de las zonas podría tener consecuencias negativas con ese fin. Eso, señor presidente, yo creo que algunas de las inquietudes que usted ha planteado sobre el flujo creo que están en mejores condiciones de responderlas el fiscal nacional que yo en su presentación. Eso nada más, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Le damos la palabra al fiscal nacional y por lo mismo lo ideal es al final darnos tiempo para preguntas y para precisiones sobre la exposición. Tiene la palabra, fiscal. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a las honorables senadoras y senadores que se encuentran presentes en esta comisión, al señor ministro de Justicia, a sus equipos asesores y a todos quienes nos acompañan directa o virtualmente, presencial o virtualmente en esta sesión. Tenemos una presentación, que es la que estamos en este momento exhibiendo en el telón, para ordenar nuestros planteamientos, nuestro parecer, nuestra opinión y comentarios acerca de este proyecto de ley, sin perjuicio de lo cual quisiera desde ya anticipar, señor presidente, que quisiera valorar especialmente el trabajo que ha realizado la Cámara, porque me parece que en los términos en los que ha sido aprobado el proyecto de ley, sin perjuicio de que todas las obras son perfectibles, todas las obras humanas son perfectibles, y ha salido un muy buen proyecto, mejorado incluso respetuosamente respecto al proyecto que había ingresado originalmente, y sin duda además mejorado respecto de las ideas que en principio pueden tenerse a propósito de la reforma constitucional, particularmente en lo que se refiere al reconocimiento de la conveniencia o necesidad de contar con delegaciones macrozonales, que al principio que surgió precisamente en la discusión en la reforma constitucional, y que el Ministerio Público no había planteado en su momento cuando propuso la idea de crear una Fiscalía Supraterritorial. Para no abusar de su tiempo, voy a entrar directamente a exponer aquellos aspectos que nos parecen más centrales, y voy a poner especial atención en aquellos que el señor Ministro de Justicia ha pedido que sean de objeto de comentarios nuestros. Bueno, tal como ustedes saben, este proyecto de ley lo que hace es regular en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público una institucionalidad que ya se encuentra reconocida o establecida en nuestra Constitución, y que es la Fiscalía Supraterritorial, o alguien podría decir una fiscalía por sobre las regiones, y que tiene por objeto investigar un nicho específico de delito, un grupo específico de delitos, que son aquellos que están relacionados con crimen organizado y aquellos que podemos entender como de alta complejidad, pero que tienen que reunir dos condiciones particulares. Alguna, o tener un origen transnacional,
a ser cometidos por agrupaciones o asociaciones delictivas, y o, si no son transnacionales, es que tienen también actividad, las bandas o organizaciones que los cometen, tienen actividad en distintas regiones. Por lo tanto, es alta complejidad o crimen organizado, no son delincuentes individuales, sino que son asociaciones o bandas las que los cometen, perdón si lo ocupo términos del lenguaje común o vulgar, y en tercer término, que tienen o naturaleza transnacional o que se cometen en distintas regiones del país. Por lo tanto, los que cometen una organización y que tienen solo efecto en una región, esos van a seguir investigados por una fiscalía regional y no son de competencia de la Fiscalía Supraterritorial. Y el otro efecto importante es que había consideración del tamaño de la Fiscalía Supraterritorial, que en principio solo se destinan 30 fiscales y la estructura administrativa necesaria para esos 30 fiscales debería ser es un diseño que propende o establece que es el fiscal nacional el que atrae las causas que cumplen con otros requisitos legales hacia la Fiscalía Supraterritorial. Es posible que algunas causas que cumplen con los requisitos de la Fiscalía Supraterritorial pudieran seguir siendo tramitadas, por ejemplo, por fiscales regionales bajo el régimen actual de destinación especial. Es una fiscalía que está pensada para un conjunto bastante acotado de delitos y altamente especializada. Fiscal, solo una pequeña interrupción. En número, en una proyección, digamos, con el ejercicio que ustedes tienen hoy día o conocimiento, ¿de cuántas causas, si pudiéramos decir, ingresos? Porque me imagino que individualmente son mucho menos menudencia o el delito cotidiano deben tener una estadística. Si nos pudiera dar como una referencia grande de número. Gracias, presidente. Hoy día, como simplemente referencial, tenemos 70 causas vigentes por artículo 19, es decir, estas que se asignan a los fiscales regionales. Pero, sin embargo, hay muchas otras causas, 70, pero, sin embargo, hay otras causas que debieran eventualmente asignarse a esta Fiscalía Supraterritorial, que hoy día no están viendo regionales, y muchas de las que ven los regionales que no deberían entrar acá. Pero no hemos hecho una contabilización de las causas porque creo que particularmente en aquellos asuntos que ve la Fiscalía Supraterritorial es donde tiene más valor la afirmación de que estas causas se pesan más que se cuentan. A propósito del proyecto de ley de fortalecimiento es que hemos tratado de modificar también el sistema de distribución de causas, incorporando no solo el factor de la cantidad de causas por fiscal, quisiera anticipar eso, sino que para la distribución territorial también queremos agregar elementos que tienen que ver con complejidad, con distribución de la población, porque hoy día solo consideramos cantidad de ingresos, no consideramos la cantidad de personas que viven en el lugar, para los efectos de mencionar cantidad de fiscales, e incluso a nivel internacional quisiera agregar que junto con aquello se consideran también la cantidad de personas que se encuentran en prisión preventiva asociada a esas causas, la cantidad el interés de la comunidad o la carga de interés público en esas causas. Todos esos factores van a incidir en la Fiscalía Supraterritorial. Por lo tanto, hacer un cálculo desde ya de la cantidad de causas que podría asumir la causa es muy difícil de estimar. Pero como a modo de referencia, la cantidad hoy día de causas vigentes por concepto del artículo 19 es aquella que le acabo de mencionar. Pero yo creo que incluso más, yo creo que son los 19 asignados. Y muchos 19 tienen más de una causa. Por ejemplo, el fiscal Barros tiene a su cargo las amenazas contra autoridades, pero muchas de esas amenazas son varias en una sola resolución del artículo 19, ¿no? O varias causas, denuncias por un mismo hecho. Y creo que es el mejor ejemplo para definir cómo la carga de trabajo de una fiscalía tiene que definirse más bien por otros elementos adicionales a los de la simple conteo de causa. El clan de los gallegos, el caso del clan de los gallegos es una causa. Se modifica, se agrega a la subrogancia del fiscal nacional también la posibilidad de que sea el fiscal jefe supraterritorial, es decir, no solo uno de los 19 fiscales regionales, sino que también el fiscal jefe supraterritorial, recogiendo un criterio que es transversal a todo el proyecto de ley que homologa o que equipara más bien en la situación del fiscal jefe de la supraterritorial a la situación de los demás fiscales regionales. Tal como señaló el ministro de Justicia, eso en los ámbitos de la ley del hoy, de los temas de control de probidad, en los temas relacionados con inhabilidades, en los temas relacionados con atribuciones más bien económicas o directivas respecto al personal que se encuentra a su cargo en la Fiscalía Supraterritorial, en la participación en el Consejo General. El fiscal jefe de la supraterritorial sería el fiscal regional 20 para los efectos de esas actividades o protocolares, etcétera. Se modifica también el inciso segundo del artículo 27 estableciendo que tratándose de delitos cometidos en el extranjero, que sean de competencia del Tribunal chileno, las facultades del Ministerio Público serán ejercidas por el fiscal que sea designado por el fiscal nacional o por el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Y además, tal como señalé, hay un conjunto de normas adecuatorias, una cantidad importante,
que tiene por objeto incorporar al fiscal jefe de la supraterritorial y la Fiscalía Supraterritorial en la orgánica del Ministerio Público. Ahora, en lo sustantivo, y recogiendo la norma constitucional sobre de esta nueva atribución del fiscal nacional para poder impartir instrucciones particulares en la tramitación de causa, se modifica el artículo 17 y agrega entonces las siguientes facultades. Primero, impartir instrucciones particulares al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial en las investigaciones de delitos que se encuentran a su cargo. Como ustedes saben, hoy día el único caso en el cual un fiscal nacional podía eventualmente impartir instrucciones particulares en una causa es en el caso en que el fiscal nacional se atribuye a sí mismo la dirección de la causa en razón de la investidura o de otras razones que establece la ley orgánica. De otro modo no las puede impartir. En este caso se establece expresamente que respecto a las causas de la supraterritorial podría eventualmente impartirlas si es necesario. También tiene entonces el fiscal nacional la facultad de designar y remover al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial con las limitaciones o particularidades que señalaba el señor ministro de Justicia. Esto recoge la norma que está en la Constitución. También el fiscal nacional resuelve contiendas de competencia que pueden suscitarse en la dirección de las investigaciones entre la Fiscalía Regional y la Fiscalía Supraterritorial. Eso ocurre con más frecuencia de lo que se piensa, por ejemplo, a partir de las investigaciones de droga, cuando en la investigación investigando redes de droga o bandas que cometen narcotráfico, se comienzan a cruzar investigaciones con blancos comunes. Es bastante más común de lo que frecuente de lo que se podría pensar. Y luego disponer que la Fiscalía Supraterritorial, en casos de crimen organizado o delitos de alta complejidad, asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos. Ahora, de nuevo, esto es una de las piedras basales en el fondo de este diseño. No basta con que la causa reúna las condiciones propias para que se haga cargo de la Fiscalía Supraterritorial, para que sea necesariamente de competencia, inevitablemente, automáticamente de competencia de la supraterritorial. Es decir, el fiscal nacional es el que atrae a la supraterritorial la causa. Es posible que una causa reúna los requisitos y que se mantengan las regionales. Y eso también tiene múltiples justificaciones, entre otras, porque se espera que la Fiscalía Supraterritorial sea un equipo altamente especializado y que no se vea sobrepasado por las circunstancias. Eso también permite que, por un defecto respecto de un error que se cometa respecto del tamaño de la Fiscalía Supraterritorial, la Fiscalía rápidamente en 2 años pudiera quedar sobrepasada por la carga de trabajo simplemente porque el traspaso fuera de competencia automática. Lo que se espera es que se concentre en ciertas causas de especial gravedad. Y junto con ello, esta norma, que entendemos que es una mejora muy importante para el diseño inicialmente concebido, la propuesta que nosotros originalmente había hecho el Ministerio Público, que permite la creación de unidades macrozonales de trabajo con el fin de coordinar la conformación de turnos de instrucción, las investigaciones por delitos flagrantes o la conformación de equipos de funcionamiento integrado en análisis criminal para el crimen organizado y delitos de alta complejidad. Me permito, aquí hay 2 formas de coordinación que se reconocen en la Fiscalía Supraterritorial. Una es el atraer estas causas que originalmente tenían que ver o los fiscales regionales individualmente o muchos fiscales adjuntos por separado, atraerlos a la Fiscalía Supraterritorial. Esa es una forma. Y la segunda es una atribución que no está en la Constitución, pero que fue incorporada en la ley y que nos parece también que es virtuosa, que es una norma que permite, si bien sin traer las causas a la Fiscalía Supraterritorial, establecer coordinaciones macrozonales por parte del fiscal nacional. Por ejemplo, por la vía de creación de turnos de instrucción conjuntos, obligatorios. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Hasta hace algunos meses atrás, en algunas regiones del país, todavía teníamos turnos en algunas fiscalías, incluso en fiscalías unipersonales, en las cuales el turno de primeras diligencias las veían personalmente el fiscal y el abogado asistente, y se iban pasando al teléfono el número para el turno de diligencia. Eso significa que esa persona durante todos los últimos 20 años prácticamente no tuvieron fines de semana, los que trabajaban ahí, porque las primeras diligencias las impartían directamente en las fiscalías unipersonales. En contra quizá de algunas políticas institucionales en su momento, algunas fiscalías muy apropiadamente comenzaron a establecer turnos integrados de varias regiones para tomar ese turno de flagrancia. La primera medida fueron los turnos regionales. Es decir, ya dejaron de ser las fiscalías locales, sino que hubo turnos de primera diligencia regionales. Luego se pasó a equipos de flagrancia en algunas regiones. Es decir, los fiscales fueron sacados de sus fiscalías locales y se destinaron solo a flagrancia, de tal manera que algunos fiscales trabajan de lunes a viernes y otros fiscales tienen turnos que les permiten cubrir las primeras diligencias y las audiencias de control en horarios inhábiles. Eso fue una medida de calidad, de mejora de las condiciones laborales muy importante para la fiscalía. Luego se pasó a turnos integrados de varias regiones por acuerdo de los fiscales regionales. Eso permitió entonces que en algunas situaciones que pueden ser por ustedes extrañas, que Arica
O'Higgins y, si mi memoria no falla, Magallanes, ¿no es cierto? Exactamente. Arica, Occidente y Magallanes tuvieron un turno integrado de teléfono. Ahora, no es muy... ver de instrucciones contratando centolla por el fiscal de Pudahuel no es una cosa muy razonable, pero para ello generó una economía de recursos y un nivel de especialización que era valioso. Esto derivó, pero que sin embargo, paralelamente, algunas fiscalías seguían funcionando como en el año 2001, con turno de teléfono en fiscalías unipersonales en las que se pasaban el teléfono los fines de semana. Aparece como bastante conveniente para el interés institucional que existan equipos de flagrancia, y eso está establecido en el plan de fortalecimiento, que existan equipos de flagrancia para precisamente hacerse cargo de estos turnos de primera diligencia en los horarios inhábiles, y que sean equipos especializados para aquello o turnos especializados para aquello. Pero que además esos sean turnos macrozonales, es decir, que integren varias regiones, porque eso también genera economías de escala, ¿eh? Y las realidades criminales son relativamente similares. Es decir, la realidad, ciertamente la realidad de Magallanes es muy distinta de la realidad de Pudahuel, pero la realidad de Magallanes no es muy distinta de la realidad de Aysén y no es muy distinta de la realidad de Puerto Montt, ¿eh? Entonces, eso ciertamente hay algunos fenómenos delictivos distintos, pero en general los equipos bien capacitados pueden tener turnos comunes, integrados, y eso no solo contribuye a la perdón, a las condiciones laborales de los fiscales, permitiéndoles descanso, sino más que contribuye a algo que quizás ustedes me han escuchado y perdonen la obsesión, que es la unidad de acción. Es la unidad de acción. Es decir, permiten que los criterios respecto de quiénes van a control de detención, quiénes son simplemente citados, respecto de legalidades de la detención, respecto de qué es lo que se pide en las distintas audiencias, esos criterios se comienzan a homologar, a estandarizar naturalmente, porque son el mismo turno, ¿eh?, de flagrancia para un conjunto de regiones, y ya no, insisto, incluso a nivel local. Y contribuye significativamente a la unidad de acción. Eso en Santiago, hasta el día de hoy, no lo tenemos, salvo en ECO. Salvo en las causas que son propias del proyecto ECO, no lo tenemos a nivel ni siquiera metropolitano, ¿eh? Y dependemos, y se podría hacer, claro que se podría hacer, pero depende exclusivamente de la disposición de cada fiscal regional. Nos parece que es una práctica virtuosa, que es necesario que se pueda desde la Fiscalía Nacional resolver, pero lamentablemente lo que permite la ley es que el fiscal nacional defina cómo funcionan las fiscalías locales. No permite imponer un sistema de funcionamiento integrado entre distintas fiscalías regionales para los efectos de turnos de esta naturaleza, que es la operatoria cotidiana. Entonces, nos parece que es una muy buena medida, podríamos decir como de segundo piso, ya no es de la supra, pero un segundo nivel de coordinación, que permita la creación de unidades macrozonales de trabajo para los objetos que se acaban de señalar, o incluso para crear equipos conjuntos o de funcionamiento integrado para crimen organizado o delitos de alta complejidad. Es decir, ya no directamente la supra, pero por lo menos existen unidades o equipos de coordinación integrados por decisión de la Fiscalía Nacional y no que dependen de la mera voluntad de los fiscales regionales. Luego, también se incorporan algunas modificaciones a las facultades de los fiscales regionales. De partida, por supuesto, los fiscales regionales pueden proponerle al fiscal nacional el traspaso de una causa por entender que ellos han recibido una causa, están tramitando una causa que, en su opinión, debiera ser de competencia de la Fiscalía Supraterritorial, y por supuesto no pueden hacer ese tipo de propuestas. Asimismo, se establece su deber de informar al fiscal nacional de los hechos que pueden ser constitutivos de delito, cuya investigación corresponda a la Fiscalía Supraterritorial, eso dentro del plazo de 24 horas. Y además se dispone la obligación de disponer y facilitar la entrega de información que requiere el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial en el marco de las investigaciones que se encuentran a su cargo, porque de otra manera, si no se establece esa obligación, pues un fiscal regional podría decir que esta información está bajo reserva y ampararse en aquello para no cooperar con el trabajo de la Fiscalía Supraterritorial. Por supuesto, se crea un nuevo párrafo que crea la Fiscalía Supraterritorial en la ley orgánica, se define su competencia, se define, también se establece que va a tener un asiento en Santiago. Sin perjuicio de aquello, se regula la organización macrozonal de su trabajo y se dispone que deben existir a lo menos 3 macrozonas, así lo establece la ley, ¿eh? A lo menos 3, cuya extensión será determinada por el fiscal nacional en un reglamento. Ahora, se establece al mismo tiempo una medida de equilibrio que evita, por la ley, de que haya una delegación macrozonal por región, ¿no? Se establece que, en la propuesta del Ejecutivo, de que las macrozonas tengan a lo menos 2 regiones. No puede haber una delegación por región.
Si van a haber delegaciones macrozonales, tienen que ser necesariamente de varias regiones. Y se faculta al fiscal nacional para establecer, mediante resolución fundada, los criterios para la determinación de las investigaciones que tendrá a su cargo la Fiscalía Regional, la Fiscalía Supraterritorial. Es decir, no es al mero arbitrio del fiscal nacional, sino que tiene que establecerse, mediante una reglamentación interna y una resolución fundada, cuáles son los criterios para la determinación de estas investigaciones. Se establece, bueno, que pueden los fiscales de la supraterritorial podrán desempeñar su función en todo el territorio de la República. Se establece la existencia del fiscal jefe, se establecen los requisitos para ser nombrado fiscal jefe, su atribución y remoción por pérdida de confianza, y también se establece una norma de control de la actividad del fiscal nacional, en que si bien se dispone que es suficiente la pérdida de confianza para remover al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial de su cargo, tendrá el deber de informar a ambas cámaras del Congreso la resolución por la cual se remueve al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Es opinión de este fiscal nacional que si el fiscal nacional designa a un fiscal adjunto como fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, esa remoción debiera producir, para los efectos administrativos o internos de la estabilidad del cargo, el mismo efecto que produce la remoción del fiscal jefe. Es decir, ese fiscal se remueve la jefatura, pero no pierde por esa circunstancia la calidad de adjunto. No sé si me explico. Del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, que es distinto de cuando se produce la remoción de un fiscal regional, porque cuando el fiscal regional se le remueve, en principio exactamente, salvo que se apruebe la norma de la ley de fuerza. Bueno, si se remueve, se va. En cambio, en este caso en particular, si hay pérdida de confianza y si es un fiscal adjunto el que está a cargo de la Fiscalía Supraterritorial, ese fiscal jefe, se pierde la jefatura, pero no se pierde el cargo de fiscal adjunto, que en opinión de este fiscal nacional es un elemento muy importante. Y se establece que el fiscal nacional tiene que informar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, especialmente convocada al efecto, las razones, los motivos por los cuales se habría producido esa remoción. Luego, el fiscal adjunto titular, que hubiera sido designado fiscal jefe, una vez cesado en su cargo por pérdida de confianza, podrá volver a asumir su cargo de origen, siempre y cuando no sea, por supuesto, en la Fiscalía Supraterritorial. En este caso, el fiscal nacional podrá disponer su designación en alguna fiscalía regional, según las necesidades del servicio y las circunstancias del caso. Así lo dispone la Fiscalía Supraterritorial, así lo dispone el proyecto aprobado. Y por último, se establece la obligación del fiscal jefe de la Fiscalía de rendir cuenta anualmente en enero de cada año, y en esto se equipara a la situación de los fiscales regionales que también rinden cuenta. Otra reforma, en opinión nuestra, que es de mayor relevancia, es aquella que establece la manera como la Fiscalía Supraterritorial se va a relacionar con el actual sistema de análisis criminal y foco investigativo. Hoy día en la Fiscalía, cómo se relaciona orgánicamente en el trabajo cotidiano con las fiscalías regionales. Y lo que se establece en el proyecto, o se regula, es la creación del sistema de análisis criminal para crimen organizado y delitos de alta complejidad, modificando el sistema de análisis criminal y foco investigativo actualmente existente. De tal manera que lo que se privilegia es que el sistema de análisis criminal de la Fiscalía Supraterritorial se relacione con las fiscalías regionales a través también de los sistemas de análisis criminal de las propias fiscalías regionales, y en consecuencia se estandariza. Hoy día, lamentablemente, los SACFI y las distintas regiones, aunque es el fiscal nacional el que define cuáles son los delitos de su competencia, en lo orgánico tienen formas de trabajo bastante heterogéneas. Lo que se establece entonces es que los sistemas de análisis criminal, los SACFI y las regiones, tienen competencia más o menos espejo de lo que tiene la Fiscalía Supraterritorial. De tal manera que cuando la Fiscalía Supraterritorial se coordina con las fiscalías regionales, se coordine con el sistema de SACFI, ¿ya? Y entonces el sistema de SACFI se modifica para que tenga un sistema que abarque la competencia que también tiene la Fiscalía Supraterritorial, y se establece entonces que ahora el sistema de análisis criminal y foco investigativo, que originalmente estaba pensado principalmente para robos y otros delitos, ahora está establecido para crimen organizado y delitos de alta complejidad, mejorando o actualizando más bien la formulación original. Sí, lo que hace esta propuesta es reconocer lo que en la práctica, en los hechos, ha demostrado ser buenas prácticas de trabajo en distintas fiscalías regionales. En el artículo 50
en lo relativo a las causales de remoción de los fiscales adjuntos, se incorpora una causal en el literal 4 y se especifica qué es lo que se entiende por incumplimiento grave de obligaciones, deberes o prohibiciones por parte de los fiscales adjuntos. Y se incorpora, entonces, o se establece expresamente que se comprenden de otros los siguientes hechos. Primero, la no observancia reiterada de las instrucciones generales que haya dictado el fiscal nacional, el fiscal regional respectivo o el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, según corresponda para la debida tramitación de causa, que no estaba expresado de esta manera en la ley orgánica con esa claridad. Y en segundo término, el no seguimiento reiterado de las instrucciones particulares que lo hubiera impartido el respectivo fiscal regional o el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, según corresponda. En lo que enriquece la causal actualmente establecida en la ley orgánica, que dispone como causal de remoción el incumplimiento grave de las obligaciones, deberes o prohibiciones, de manera que queda claramente establecido que el incumplimiento de estas instrucciones se encuadra dentro de este incumplimiento grave. Y se contempla en el inciso final del artículo 53 que la remoción de los fiscales regionales podrá solicitarle al fiscal nacional, además de las causales señaladas en el inciso primero, por el incumplimiento de manera grave y reiterada de las instrucciones generales que aquel haya dictado para la debida tramitación de las causas, nuevamente fortaleciendo las atribuciones de control por parte de la Fiscalía Nacional del cumplimiento de instrucciones generales por parte de los fiscales regionales. Eso respecto del contenido sustantivo del proyecto, señor presidente. Luego, respecto de los medios o los recursos financieros para la implementación del proyecto, tal como señaló el señor ministro, efectivamente, el proyecto originalmente, cuando existieron conversaciones con el Ministerio de Justicia, y no sé si estaba nadie presente en esa conversación al principio, cuando se presentó el proyecto de reforma constitucional, pero con la dirección de presupuestos, al inicio se consideró que esto iba a estar todo ubicado en Santiago. O sea, la Fiscalía Supraterritorial fue dimensionada pensando que estaba en Santiago. Y así hubo un acuerdo respecto de la cantidad de recursos que eran necesarios para aquello, y se concibió siempre, y esto es importante que lo tengan en consideración, que iba a generar economía, que la generación de economía a escala con la estructura de la Fiscalía Nacional. De tal manera que no fuera necesario crear, en el fondo, una Fiscalía Regional número 20. Que el aparato administrativo y de apoyo fuera más ligero, porque la Fiscalía Nacional podía prestarle servicio a la Fiscalía Supraterritorial en distintas áreas: informática, recursos humanos, o sea, personas, administración y finanzas. Se enojan los gerentes, saben esto, pero en el contexto del plan de fortalecimiento existía en la posibilidad para esa holgura, de manera que estuviera una estructura más ligera para la Fiscalía Supraterritorial. Sin embargo, durante la tramitación, durante la discusión constitucional, y en esto estoy completamente de acuerdo con el ministro, y me parece que se enriqueció la idea original estableciendo la conveniencia de delegaciones macrozonales. Esas delegaciones macrozonales no son una ocurrencia chilena que no tenga precedente en la experiencia extranjera comparada. O sea, si uno ve en la Fiscalía Federal en los Estados Unidos, las Fiscalías Federales también se organizan en torno a circuitos, ¿no? Y los circuitos reúnen varias unidades territoriales. Si uno analiza el equivalente a la Fiscalía Supraterritorial de la Fiscalía del Perú, también agrupa varias jurisdicciones y tiene también delegaciones, el equivalente más bien, para abordar ciertos espacios territoriales determinados. Entonces es una buena idea que enriquece el proyecto, en la que no estamos inventando la pólvora ni la receta de la Coca-Cola. Aquí estamos recogiendo también una buena práctica internacional. El punto es que el informe presupuestario no financia lo que implica entonces la dispersión de esos equipos a lo largo del país. Y aquí quisiera decir que esto no es un tema de cantidad en abstracto solo de secretarias, sino que tiene que con la cantidad de equipos de apoyo. Lo primero es que estamos ya diseñando, cuando hicimos la propuesta de cuánto es lo que implicaría en términos de personal poder instalar estas delegaciones macrozonales, hicimos una propuesta que era bastante liviana, que dentro de todo implica también la prestación de servicios por parte de las fiscalías regionales en temas que son más bien administrativos o temas de apoyo de informática o de otra naturaleza. No es el equivalente, nuevamente, insisto, a crear una fiscalía regional adicional donde ya hay una, sino que buscamos estructuras que fueran livianas, que pudieran recibir prestación de servicios de parte de otras unidades del Ministerio Público. Sin embargo, sí hay ciertas, se pierden economías de escala cuando los equipos se dispersan, particularmente en personal de atención de público, personal de apoyo administrativo y especialmente en los casos de analistas. Y aquí quisiera poner atención
y además extender una invitación. Ojalá, si esta comisión tuviera la oportunidad y agenda disponible, pudieran visitar las oficinas de los equipos ECO en Santiago, para los efectos de poder apreciar cuál es el rol en terreno que realizan los analistas en el trabajo de las investigaciones de crimen organizado. Es cierto que los equipos ECO son equipos solo de son principalmente equipos de primera respuesta, pero creo que ver el trabajo de los analistas permite advertir presencialmente, permite, y el señor ministro, por supuesto, también extendía la invitación, ver la relevancia que tienen en el trabajo cotidiano estas figuras nuevas. No nuevas, digamos, pero la incorporación del apoyo de analistas al trabajo de los fiscales que investigan esta categoría de delitos. Y entonces los equipos de analistas hay que dispersarlos y hay que también abrir los equipos de atención a víctimas y testigos, que aunque por supuesto tiene una relevancia distinta en las fiscalías en las cuales se ve violencia intrafamiliar, se ven delitos sexuales, sí tiene una importancia muy significativa en las causas de crimen organizado, particularmente cuando son delitos violentos. Entonces, realizar esa dispersión y hecho los cálculos de la propuesta que ingresó la DIPRES, los números no dan. Y esto lo hemos planteado en la comisión, el ministro lo sabe. No es solo un problema relacionado con la gradualidad, que nos parece que es una iniciativa urgente que era para ayer, sin la Fiscalía Supraterritorial, sino que además las dotaciones propuestas en este proyecto de ley no alcanzan para satisfacer las necesidades de dotación de personal de una Fiscalía Supraterritorial ubicada con sede principal en Santiago y con 3 delegaciones macrozonales. ¿Significa que esa dotación contenida en el proyecto sacrifica a la Fiscalía Supraterritorial? No la pone en riesgo. ¿Por qué? No necesariamente, porque está tramitándose paralelamente el proyecto de ley de fortalecimiento. Por lo tanto, como se está tramitando paralelamente el proyecto de ley de fortalecimiento, había consideración que este proyecto no es autosuficiente en términos del personal que está contenido en el proyecto de ley. Nos veríamos en la necesidad de disponer de algunos funcionarios que están en el proyecto de ley de fortalecimiento para poder implementar el proyecto de Fiscalía Supraterritorial en la forma como está contenido en la ley. Pero bueno, eso no es ideal por 2 razones. Primero, porque el proyecto de ley de fortalecimiento ya era un proyecto deficitario, que entendemos el gran esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo para poder financiarlo, pero siempre dijimos que nosotros necesitamos más que esto, pero llegamos a un acuerdo bajo el entendido que era un esfuerzo importante, dijimos, bueno, si esto es el esfuerzo que se puede hacer, nos damos las manos y nos parece muy bien y lo agradecemos. Pero ya era un proyecto, dijimos, nosotros aspiramos a tener 6 fiscales cada 100.000 habitantes y quedamos con 5. Entonces, tomar algunos funcionarios de ahí ya no es una buena idea porque implica descubrir algunas cosas que pensábamos que íbamos a poder sostener con eso. Y lo segundo, que también institucionalmente es que tenemos un mal precedente, porque el proyecto de ley de fortalecimiento nos deja hasta aquí bien, ¿me explico? Pero no necesariamente para necesidades futuras. Implicaría entonces generar un precedente de que vamos a poder disponer para necesidades futuras de aquello que ya estuvo establecido en el proyecto de fortalecimiento, pues ya se nos fortaleció, entonces ahí están los recursos, en circunstancias que sabemos que no eran todo aquello que necesitábamos, pero que entendimos el esfuerzo que se estaba haciendo. Pero quisiera insistir sobre el particular. Los fondos, como están concebidos en el proyecto de ley de fortalecimiento, no alcanzan para la planta para instalar la Fiscalía Supraterritorial. Pero la suerte de la Fiscalía Supraterritorial no está en riesgo si se aprueba el proyecto de ley de fortalecimiento, porque estamos dispuestos, porque esto tiene primera prioridad en el trabajo de la Fiscalía y esto lo vamos a hacer andar y tendríamos que disponer de funcionarios de ese plan para poder implementarla. No es el óptimo, no, entendemos que los proyectos se tramitaron por separado, pero sí hay que tomar esa decisión, la vamos a tomar porque este proyecto es de la mayor trascendencia, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya? Fiscal, le ofrezco la palabra, acumulemos unas 3 preguntas y vamos preguntando. Luz Ebensberger. Gracias, presidente. Efectivamente tengo un par de consultas. Primero, a mí no me logra convencer las macrozonas. Lo digo abiertamente siendo senadora de regiones. El Estado ha creado distintas macrozonas, ¿no es cierto?, para distintas razones. Por ejemplo, la que me acuerdo ahora, cuando se creó el Ministerio de Energía, creó no Ceremi en todas las regiones, sino que macrozonas. Y resultó siendo que esos Ceremis actúan solo en la región de asiento. Ceremi Energía estaba en Antofagasta y nunca, hasta el día de hoy, que yo sepa, puede que me equivoque, pero rara vez,
lo digo haciendo una exageración, ha visitado Arica o ha visitado Tarapacá, sino que se dedica al tema de energía en la región de Antofagasta porque es imposible cubrir las 3 regiones. Al final haría mal la pega en las 3 regiones y me imagino terminan por querer hacer bien la pega en una región. Entonces, no me logra a mí convencer ese tema. Ahora, viendo que está la facultad, que ahí viene otra pregunta también, pero primero, viendo que está la facultad del Fiscal Nacional de distribuir una vez al año la dotación y su personal, y luego acá viene la facultad del Fiscal Supraterritorial de esta organización territorial y distribuir también su personal en todo el territorio cuando o donde lo encuentre necesario, ¿cuál es la razón que justifica las macrozonas? Sí. Eso no me queda claro. No sé si hay una contraposición en esta facultad que tiene el Fiscal Nacional y también el Fiscal Supraterritorial de distribuir personal, porque la supraterritorial es parte de la Fiscalía, es parte del Ministerio Público, y usted o el Fiscal Nacional tiene esa facultad y aquí también respecto a esto los tiene el supraterritorial. ¿Qué pasa si chocan o hay contraposición? El tema de las causales de remoción. ¿El fiscal supraterritorial es de confianza o no es de confianza? Y por lo tanto, primero me parece mal que si usted a un funcionario de confianza le pide la renuncia, tenga que informar las causales al Congreso. Es su facultad, no tiene nada que ver el Congreso. Ahora, también creo que es jurídicamente muy discutible a un funcionario de confianza ponerle causales de remoción. Usted, cuando un funcionario de confianza, la causal es perdió la confianza. Creo que si hay causales de remoción, esto va a terminar generando muchos o juicios laborales, primero discutiendo si corresponde o no ya, recursos de protección o tutelas laborales, presentación a la Contraloría General de un funcionario que es de confianza. Entonces, cuando un funcionario de confianza, la causal es pérdida de confianza. Si además ha cometido delito, otra cosa, va la denuncia al Ministerio Público, etcétera. Pero creo que eso es un error. Respecto de la subrogación, vuelvo a lo mismo. Si es funcionario de confianza, quien subroga al fiscal supraterritorial lo define el fiscal nacional, no el propio fiscal supraterritorial. A mí eso me parece que va contra la normativa de que sea de confianza. Y me suena raro, entiendo la lógica, pero me suena raro que, y viendo las causales de remoción, otra cosa es que solo sea pérdida de confianza, pero si se mantienen las causales de remoción y que son bastante graves, y era fiscal adjunto el supraterritorial, y usted lo tiene que devolver al Ministerio Público, habiéndose creado ahí una cierta odiosidad, no sé si eso aporta o no aporta. Yo creo que eso también hay que revisarlo, porque si no afecta al buen funcionamiento. Es como que el fiscal nacional va a ir poniendo enemigos, entre comillas, a su administración, no a un tema personal, a su confianza en las distintas fiscalías regionales. Y finalmente, esta facultad que tiene de requerir información de investigaciones a los fiscales regionales es pedir que el fiscal regional le envíe o le remita cierta información de investigaciones que él está llevando a cabo, no pedirle al fiscal regional, me imagino, que se ponga a investigar cosas que requiere el fiscal supraterritorial, porque entonces, ¿para qué creamos la Fiscalía Supraterritorial si vamos a tener a los fiscales regionales investigando y solucionándole todos los casos a los supra que se van a querer mostrar, van a optar seguramente el día de mañana a fiscal nacional y por lo tanto necesitan buenos resultados. Nosotros necesitamos buenos resultados por el bien del país, no para que la gente se luzca o no se luzca. Entonces, me gustaría que se aclarara cuál es la función. Si el fiscal regional va a terminar siendo un suche del supra y va a tener, ¿un mocito dice usted? O va a tener que solo remitirle
la información de informaciones, de investigaciones que él esté llevando a cabo, pero no ponerse a investigar las causas de la Supra. Eso, presidente. Varias preguntas hizo la senadora. Acumulemos por lo menos dos más, no sé, Pedro, y ahí hacemos una rueda de respuesta y luego continuamos. Pedro. Gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado y primero decir que hoy día está muy lúcida doña Luz, porque hizo dos preguntas que está más lúcida de la auditoría hoy día. Ahí está la razón. Porque claro, tiene... No, te podrían preguntar qué estás fumando. No, porque esa parte que borra. Que tiene razón la senadora Insper cuando plantea que crear macrozonas es como un contrasentido a la supraterritorial, porque lo que se buscaba con la supraterritorial era una mirada integral al territorio y a partir de eso poder orientar o dirigir las investigaciones. Entonces, claro, si hay un fiscal supraterritorial y bajo él hay 3 subfiscales supraterritoriales, por decirlo así, creo que es un contrasentido. No le veo mucha lógica a lo que se buscaba con el proyecto de la Supra. En segundo lugar, tengo la misma consideración. Si un funcionario es de confianza, es un funcionario de confianza y se puede ir cuando pierde la confianza del jefe. Cosa distinta es que un tercero pueda pedir que ese fiscal sea apartado por alguna situación particular. Pero veía que el fiscal nacional tenga que dar explicaciones de por qué remueve un supraterritorial, creo que es complejo y además también va en contra de la autonomía del Ministerio Público. La tercera pregunta, y la más probablemente donde tienen esa pequeña diferencia, es el número. ¿Qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la diferencia que falta de funcionarios y de recursos para implementar adecuadamente la supraterritorial sin tocar el fortalecimiento del Ministerio Público? Porque ya tuvimos una larga discusión respecto del fortalecimiento de cuántos eran los funcionarios que necesitaba el Ministerio Público. Entonces, poder conocer una aproximación y que si el fiscal nos puede decir efectivamente cómo cree él que va a impactar el tema de fortalecimiento, porque yo creo que todos los fiscales regionales ya están mirando el proyecto de fortalecimiento y probablemente va a empezar la pelea de a dónde van esos funcionarios destinados. Yo acabo de estar con el fiscal regional de Antofagasta la semana pasada y discutimos largamente la necesidad de reforzar Antofagasta por lo que está ocurriendo principalmente por el tema de tráfico de drogas. Y lo otro que se me queda en el tintero, la fórmula para que estas causas lleguen a la supraterritorial pareciera ser que es clara, pero cuando uno la empieza a leer es media alambicada y bien farragosa. Entonces queda como en una nebulosa para saber efectivamente qué es lo que va a estar en la supraterritorial. Yo creo que aquí tiendo a pensar que los criterios deberían ser un poco más objetivos y poder clarificarlos para evitar esta posible discusión de qué se mantiene en un fiscal regional que acumula una investigación que puede abarcar varias regiones o qué es lo que efectivamente va a la supraterritorial. Eso, presidente. Sí, vamos a prorrogar 10 minutos, si le parece, para poder escuchar la respuesta. No sé si Claudia o Rodrigo. Ya. Yo solo agregarle un elemento que siempre esto de estar conectado en línea ayuda. Y ojalá estuviera el Ministerio del Interior aquí. No, pero no tengo WhatsApp, pero me meto aquí en esta cosa que se llama Facebook. Pero, mire, yo a la gente que represento me comunico a través de Facebook y ahí está el mundo popular. No vivo en Ñuñoa. Vivo en Valdivia, donde hay mucho mundo rural. Donde no hay eco. Donde además, y justamente me informan, o sea, me informa a través de este medio que hay un nuevo homicidio en la región de Los Ríos. Y cuando nosotros reclamamos el ECO, esa institución me dicen no, que no se requiere un ECO para la región porque no hay grandes homicidios y no hay homicidios. Entonces, yo siempre lo que digo, perdone que haga esta reflexión, esto es más bien para el Ministerio del Interior, con mucho respeto, es la reflexión de que nosotros no tenemos que tener instalado el crimen organizado o una ola de homicidio o una ola de secuestro para luego reaccionar. Y por eso agradezco, y ahí creo que las dos autoridades que están acá invitadas hemos podido coordinar la tramitación de dos proyectos que son fundamentales, creo que para los próximos 10 o 15 años del Ministerio Público, que es el fortalecimiento, importante, lo despachamos con mucha discusión, pero creo que aportando al fondo, y una unidad especializada de 2.0, de post 25 años, para la realidad. Entonces, yo creo que aquí tenemos un elemento virtuoso y quiero hacer solo una referencia. Las preguntas, suscribo absolutamente lo que ustedes dicen. No caigamos en la clásica situación chilena de tener oficinitas en cada una de las partes para que cada gobernador o parlamentario, me incluyo,
o autoridad o municipio se sienta contento de que le instalaron una oficina con un cartel en su región. Yo creo que el crimen es demasiado complejo y lo que usted, ministro y fiscal, señalaron de este tipo el tipo de investigaciones para que se vaya a mejorar si la oficina está en Antofagasta o está en Iquique o si está en la zona sur. Y yo lo que quiero es fiscales que tengan la capacidad de mirar nacionalmente y encontrar dónde estén instalados, sea nacional o internacional, estas bandas. Eso me interesa. Y eso creo que se hace con alguien que está abocado y que están los mejores fiscales, y ahí también va a ser responsabilidad suya, fiscal, y el fiscal que en 7 años más o 6 años más hay que elegir, así como el fiscal viene aquí a presentar su programa de trabajo que usted lo hizo, el fiscal va a tener que venir a decir cómo yo estoy en esto y va a ser un elemento quizás un 10-20% de la electividad del futuro fiscal nacional, como le fue con la Fiscalía Alta, porque además va a ser de su responsabilidad. Entonces, yo creo que hay que responsabilizar, y yo también no estoy de acuerdo con esto de la Fiscalía, porque luego están así, porque no una en la zona sur, en la austral, porque se instaló ahí un foco delictivo, y precisamente siempre va a haber una justificación para hacerlo o para no hacerlo. Para eso está el fiscal nacional y su equipo, decir, yo desplazo gente para allá, le doy este foco investigativo, pero con una unidad de control, y no que mire que el regional, que cómo dialoga ese fiscal de la supraterritorial en Antofagasta con el fiscal regional, quien investiga. Entonces yo anticipo eso. Segundo, no puedo estar más de acuerdo respecto a lo de la confianza. ¿La confianza se tiene o se pierde o no se detiene? Esto de dar cuenta a la Cámara y al Senado respecto de esa remoción, yo eso no lo he visto y creo que no. Nosotros, si tenemos autonomía de la Corte, yo haré las capacidades, las herramientas constitucionales para acusar, para denunciar, para fiscalizar en la Cámara al fiscal nacional y su estructura, pero no que me informe por qué perdió la confianza en el artículo... Página 21 del comparado, es el artículo 37 duodecis, 37 tercies. El fiscal nacional deberá informar a ambas cámaras del Congreso la resolución por la cual remueve al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial y expondrá los motivos en sesiones de la Comisión de Seguridad Pública del Senado y Seguridad de la Cámara de Diputados, especialmente convocados. No. Eso, si no, pongamos un representante de nuestra corporación en la Fiscalía Supraterritorial y en la macrozona. Entonces, yo ahí también tengo una duda. Y lo último, con esto termino para traspasar. Me gustaría preguntar, y no sé si la biblioteca nos ayuda, la Fiscalía, la Audiencia Nacional en España, al menos es el ejemplo que yo he estudiado y he conocido. No recuerdo que tuvieran sucursales regionales. Cuando la Audiencia Nacional enfrentó el terrorismo en España o enfrentó la droga principalmente en los clanes gallegos, no recuerdo que había delegaciones regionales. Yo creo que era mucho más, y ahí pediría a la biblioteca si particularmente, y ahí me puede corregir el fiscal, qué modelo estamos siguiendo, pero no seamos creativos en Chile y hagamos estas mini sucursales. Y por último, me gustaría un poquito más, fiscal o ministro, lo que corresponde, en las unidades de análisis criminal. Yo creo que es bueno no tener un paralelo entre las unidades de análisis criminal que hoy día existen, que han mejorado y están avanzando, y que compitan un poquito con la unidad criminal de la supraterritorial. Yo creo que tiene que haber una cosa virtuosa, y para eso entendemos que el fiscal nacional, más que estar preocupado en seguramente muchas cosas administrativas, va a tener que tener esa visión de política nacional, decir, los datos me están indicando hasta ese sector, se nos está instalando en Chiloé tal cosa, voy a mover gente para allá o voy a estudiar tal delito que se nos está instalando. ¿Cómo dialoga eso para que no dupliquemos una unidad de análisis de la supraterritorial versus la de los crímenes de homicidios y el SACFI hoy día? Eso, Claudia, perdona, le doy la palabra para que... Sí, presidente, no solo es para reforzar dos cosas. Uno tiene que ver con, no sé si es posible tanto al Ejecutivo como al Ministerio Público, si yo entiendo y me parece, y habiéndose aprobado, digamos, la reforma constitucional, que precisamente la Fiscalía Supraterritorial tiene que tener una flexibilidad orgánica para poder moverse como se mueve el crimen. Desde esa perspectiva, no sé si es factible
redactar algo que permita esa flexibilidad y no que quede totalmente inamovible una estructura, digamos, eso es lo primero. Y a diferencia del ejemplo que daba la senadora Luz Sebensperger, a propósito de las seremías, creo que lo de las seremías cuando son menos de lo que realmente están las regiones tiene que ver netamente con una discusión presupuestaria. Yo por lo menos voy a contestar por la experiencia del Ministerio de la Mujer. Y no tiene que ver con la movilidad de ningún fenómeno en estudio, digamos. Entonces creo que acá difícilmente le haríamos un favor si esto queda o muy rígido porque tiene tal subestructura o porque no permite generar ninguna si el día de mañana fuera necesario hacerlo. No sé si entonces creo que yo pensaría más eso. Y sí tengo la inquietud en relación a nuevamente las instrucciones particulares. No sé cómo conviven acá con el entendido que tiene mucho más, por así decirlo, importancia y poder la Fiscalía Supraterritorial en materia de la magnitud de los delitos a investigar que una Fiscalía Regional. Entonces, esas dos preguntas, presidente. Gracias. Perfecto. Ahí citamos Claudia, solo en tu pregunta, en la exposición del ministro, no volver rígido el sistema. Yo lo anoté así, no tener estructuras que partimos con eso y después no te sirven y tienes que bregar con ellas. Le ofrezco la palabra al ministro fiscal. Señor presidente, por su intermedio, creo que las principales preguntas son para el fiscal. Ahorra tiempo, mire. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a la pregunta sobre las delegaciones macrozonales, todos los reproches que se hacen respecto a la existencia de una eventual oficina en una macrozona definida también desde Santiago y la capacidad que va a tener esa oficina, la prioridad que le va a asignar a las investigaciones por hechos que se han cometido o que serían de competencia de las otras ciudades o las otras jurisdicciones, serían también válidas para una oficina que solo tuviera oficina en Santiago. O sea, ese reproche de la preocupación qué pasa con las demás ciudades es también un reproche que se podría hacer a una organización que solo está en Santiago, porque con la misma razón alguien podría decir, si está en Santiago, solo se va a preocupar de lo que tiene impacto en Santiago y no se va a preocupar de lo que está en las demás regiones. Entiendo la preocupación. De hecho, hay una norma que efectivamente la rigidiza cuando dice que tienen que ser necesariamente 2 regiones. Pues está diciendo, cuidado, usted no puede instalar delegaciones en todas las regiones. Hay una opción ahí del legislador y que entiendo que es una opción básicamente financiera, o sea, evitar que se instalen delegaciones en cada una de las regiones. La creación de oficinas regionales o de equipos regionales tiene fortaleza. La primera fortaleza, que es bastante obvia, y a lo mejor es práctica, pero a veces los problemas, entiendo, a veces las soluciones del presente son los problemas del futuro, pero, por ejemplo, si dijéramos, esto solo tiene oficina en Santiago, muy buenos fiscales o muy buenas fiscalas que quisieran trabajar en la Fiscalía Supraterritorial por razones personales, decidirían, mire, sabe que yo a Santiago no me voy. Por distintas razones. Y podríamos entonces perder esos equipos que podrían trabajar en las regiones porque simplemente no están dispuestos a trasladarse a vivir a Santiago. Usted dice que preferirían Antofagasta, digamos, en vez de Santiago. ¿Usted lo puede mandar a Antofagasta o el Supra lo puede mandar? Sí, eso es efectivo, pero implica decirle vengas a Santiago y yo lo mando para allá para que vaya a trabajar en los casos de Antofagasta, pero es posible que yo, al momento de designar a los fiscales de la supraterritorial, no se pueda designar a fiscales que son muy valiosos, que estoy pensando precisamente para que puedan conducir o dirigir investigaciones del norte o del sur, porque para poder dirigir esas investigaciones en el norte o en el sur tendrían que venirse a vivir a Santiago. Las delegaciones macrozonales permiten que la gente siga en contacto con el lugar donde vive, sin necesariamente dejar de vivir donde está viviendo, fiscales muy valiosos, pero ahora trabajando desde la Supra y no trabajando en sus regiones. Pero lo más importante para mí es que asegura poder contar también con equipos que tienen raíces en el lugar, que conocen cómo resuelven los jueces de ese lugar, que tienen relaciones profesionales de confianza con los jueces de ese lugar, que tienen experiencia respecto a las redes criminales de ese lugar, y eso entonces fortalece la calidad del trabajo de los equipos y no lo mira desde Santiago. No es lo mismo mandar desde acá a un equipo a trabajar en una región que contar con un equipo que tiene domicilio en la región, que conoce cómo la región funciona, etcétera. Voy a poner el ejemplo Roberto Carrillo.
que no es necesario, no estoy diciendo que ese va a ser el coordinador de la macrozona, digamos, pero el ejemplo de un fiscal que sí tiene, que conduce un equipo y que conoce la zona. Cuando el fiscal Garrido se hace cargo del caso de Los Álamos, el incidente de Los Álamos pasó en Cañete. ¿Bien? Pero está investigando grupos que no reconocen las fronteras regionales y que conocen la dinámica de esas fronteras regionales, ¿no? Es importante tener gente que conozca el territorio, las dinámicas criminales, la forma de los negocios ilícitos que se desarrollan en la zona, las bandas que operan en la zona, porque no todas son nacionales, hay algunas que tienen sí domicilio transregional. ¿Por qué no una en cada región? Es claro. No tiene, claro, serían orgánicas de partida del presupuesto, creo que se puede rápidamente pensar el problema que tendría eso. Luego, todo lo que se plantea respecto de pérdida de confianza, adhiero plenamente a todo lo que ustedes han planteado. De hecho, hoy día eso tiene que ser fortalecido. Hoy día hemos tenido demandas laborales por fiscales jefes que han dejado a los que se les dejó sin efecto de jefatura y demandaron laboralmente, y la Fiscalía tenía sentencias condenatorias porque se les quitó, entre comillas, o porque se dejó sin efecto su nombramiento como fiscal y jefe. Tenemos una demanda laboral también de una ex directiva de confianza, que era de exclusiva confianza, a la que se le pidió la renuncia. Renunció al cargo de exclusiva confianza, se aceptó de renuncia y demandó laboralmente. O sea, es importante fortalecer las normas sobre pérdida de confianza y no establecer reglas que puedan, de alguna manera, dificultar la interpretación, ¿no?, de qué es lo que se entiende por pérdida de confianza. Respecto de los criterios objetivos para la destinación, sí, me parece que es conveniente, pero tienen que ser como el adjetivo cuando da vida mata. Siempre las reglas sobre competencias se pueden precisar. Se podría hasta incluso pensar en algún momento en catálogo de ejemplares, pero pido que la norma sea lo suficientemente flexible para que con los tiempos estas normas puedan ir variando. Y les voy a poner un ejemplo en la Fiscalía de Japón, porque vengo llegando de una asamblea de la IAP, en la unidad de la Fiscalía de Japón que ve temas de investigación de delitos informáticos. Ya no hablan de delitos informáticos, sino que simplemente hablan de figuras criminales, delitos emergentes. Es decir, nuevas figuras criminales emergentes, porque ya es tan amplia la forma de comisión de delitos que ya comienzan a ocupar expresiones más omnicomprensivas. Pero comparto la idea de que siempre se puede... Claro, nuevas formas delictivas, porque ya no es la forma ocupando herramientas de inteligencia artificial de acceso a todo el mundo, la forma como se pueden cometer los delitos ya es más que informáticos. No sé si me está haciendo simplemente informático. Pero siempre se puede privilegiar. Y luego, respecto del número de las atribuciones, es una de las facultades para impartir las causales de remoción. No hay modificaciones en torno a las causas de remoción. O sea, respecto a los fiscales adjuntos y los fiscales regionales se precisan las causas de remoción, incorporando estas normas que mejoran el control y aseguran la unidad de acción. Pero respecto del fiscal jefe, se establece que es la pérdida de confianza. Esa es la cosa, la pérdida de confianza. Sin embargo, como se establece también la posibilidad de pedirla judicialmente, se hacen análogas también a su situación para estos otros casos en los cuales se pide la situación de remoción de los fiscales regionales, ¿no es así? Sí. Es decir, se les puede remover como a los regionales. Estamos hablando del Supra, jefe de la Supra. Se les puede mover como a los regionales, pero también por pérdida de confianza. Por parte de... No, es por tercero. El Congreso removerlo. Da. Sí, y respecto de las aprehensiones sobre las instrucciones particulares, son normas que tienen que ser bien precisadas. Solo reiterar, es una fiscalía en términos de cantidad de causas que debiera ser más pequeña que las demás. Son atribuciones que ya tienen hoy día los fiscales regionales sin contrapeso por parte del fiscal nacional. Creo que los hechos recientes dan cuenta de que tenemos que incorporar más contrapeso en las decisiones que pueden tomar las unidades locales o las unidades regionales en causas complejas. Y me parece que esto precisamente apunta en esa dirección y no en lo contrario. Gracias, señor presidente. Y la diferencia de funcionario. Y la relación con el sistema de análisis criminal. La diferencia de funcionario es
En contexto de escasez, para nosotros es una diferencia significativa, en contexto de escasez. Pero son la dotación faltante, que insisto, ya es una dotación austera, porque podríamos haber pensado en replicar las imágenes de las regionales en cada una de esas delegaciones macrozonales. Sino estamos pensando en dotaciones más pequeñas que de alguna manera reciban prestación de servicio de las unidades regionales. Eran 14 personas, de las 14 personas de las cuales 9 son profesionales, 4 son técnicos y 1 un administrativo, y de esos 9 profesionales, 5 son analistas y otros 4 son 4 profesionales de apoyo. Y respecto del sistema de análisis criminal y la forma como se relaciona, si el tiempo lo permite, señor presidente, la señora Ana María Morales, que es la gerente de la División de Estudios, puede explicar con detalle la forma como se modificaría el sistema de análisis criminal. Aprovechemos 5 minutos, Ana María, para ver cómo funciona eso. Explicar al respecto que viene una modificación importante a lo que es actualmente el sistema SACFI. Entonces, no es que van a coexistir dos sistemas, sino que el sistema SACFI, de cierta forma, avanza, muta a poder hacerse cargo del crimen organizado y los delitos de alta complejidad, que es algo, como señaló el fiscal nacional, que ya está ocurriendo en la práctica. En varias unidades regionales tenemos ya a los SACFI abocados a la temática de crimen organizado, y algunos también se fusionaron con alta complejidad, de manera que los analistas prestan apoyo tanto a SACFI propiamente tal, a que ve delitos de crimen organizado y delitos contra la propiedad, como a alta complejidad. Entonces, lo que ocurre es que se recoge esa buena práctica y se crean unidades de análisis criminal para el crimen organizado y delitos de alta complejidad en cada región, y al respecto señalar que la dotación para esos efectos de refuerzo está considerada en el proyecto de fortalecimiento. No viene dotación de refuerzo acá para la creación de esas unidades o el reforzamiento de esas unidades, sino que eso ya lo tenemos contemplado en el proyecto de fortalecimiento y es algo que hemos trabajado en términos de la distribución de recursos asignados por ello. ¿Cómo se produce el modelo de relacionamiento? Es a través de la Fiscalía Supraterritorial y el Fiscal Jefe Supraterritorial con las delegaciones macrozonales y las delegaciones macrozonales con los sistemas regionales. Esa es la forma en la cual se hace la relación. Y es por eso que tiene que haber una resolución que va a calificar los delitos del sistema de análisis criminal para el crimen organizado, delitos de alta complejidad, y la idea es que sean dichos delitos los que sean analizados en dicho sistema y que a su vez comulguen con aquellos que se van a ver en la Fiscalía Supraterritorial, de manera que haya una suerte de homologación en términos de los fenómenos, sin perjuicio de que los sistemas no necesariamente o no van a ser transregionales ni transnacionales, porque en esa hipótesis van a ser de naturaleza de la Fiscalía Supraterritorial. Y por lo tanto, cada sistema regional va a tener, por lo tanto, una unidad de alta complejidad, una unidad de crimen organizado. En aquellas en que haya ECO se suma a o forma parte de la unidad de crimen organizado junto con un staff de analistas. Esa es la forma de relacionamiento. Si quieren y lo estiman pertinente, la próxima sesión les puedo acompañar una gráfica respecto de dicho modelo y flujo de trabajo que hemos diseñado. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Sé que hay seguramente contrapreguntas. ¿Les parece que, y para ponernos de acuerdo, ofrezco la palabra, cómo seguimos la discusión, si vamos ya en la votación en particular o escuchamos nuevamente en general o revisamos algo más? Ofrezco la palabra como para que nos planifiquemos en qué es lo que viene. O sea, más que referirme a cómo seguimos adelante, presidente, yo quería pedir que revisáramos, ya lo han mencionado antes, el tema de las macrozonas. Intuitivamente no me hace tanto juicio, porque de hecho las normas creo que el 37 Octis, ¿qué es lo que dice? Y me parece que va más en la línea de lo que siempre habíamos pensado, que es decir, oiga, el fiscal supraterritorial va a tener todo su equipo de gente y puede disponer que ese equipo de gente esté en cualquier parte del territorio de la República
pero adscrito a la Fiscalía Supraterritorial. Y por lo tanto puede tener en Antofagasta, en Iquique, de repente puede cargarse, dependiendo de las investigaciones, cargarse con más personal al norte, después se puede ir al sur, después ir al centro. Es una cosa más móvil dependiendo de cómo se va moviendo también el delito y el crimen organizado y todo lo que él tiene que perseguir, los transnacionales, en fin. Entonces, yo creo que tendemos a rigidizar una figura que per se debía ser extremadamente, y tiene las atribuciones del fiscal, el futuro fiscal supraterritorial, para disponer, manejar su territorio, mandar gente para acá, cambiarla para allá, en fin. Creo que esa forma de actuar me parece más coherente con lo que teníamos en mente. Por lo demás, creo que si no, también se nos empieza a enredar la relación de estos macrozonales con los regionales, querámoslo o no lo queramos. Se va a producir ese nivel de... Y revisaría también algunas normas de relacionamiento de fiscal supraterritorial con los regionales. Jerárquicamente se supone que son iguales. En las normas establece que el requerir información directamente, que a un fiscal regional perfectamente puede no parecerle. Hay una norma general de resolver contienda de competencia que la resuelve el fiscal nacional, pero eso es para contienda de competencia de este delito sí, este delito no. Pero ya en el tejemaneje diario, por así decirlo, oye, dame estos antecedentes. No quiero dar ninguna receta todavía, pero creo que tenemos que darle más pensamiento a toda esa temática, y en lo que sí que yo creo que tenemos que mirar algo de legislación comparada, qué es lo que pareciera, el presidente hablaba de la Audiencia Nacional, qué es lo que pareciera ser mejor para un país como Chile en un esquema de perseguir crimen organizado como el que estamos pensando. Quería dejarlo establecido. Claudia, y cerramos. Sí, no, presidente, solo también a modo, no sé si en la legislación comparada, a propósito de lo que decía el senador Galilea, pero sí tratar de debatir un poco más a propósito de la última inquietud que yo planteé y la respuesta que da el fiscal por su intermedio, presidente. El tema de los controles, ¿no? Yo creo que tenemos que darle un poco más de vueltas, porque los controles no solo deberían ser en caso de la extrema autonomía, a lo mejor de un fiscal regional que pudiera no hacer lo correcto, o en este caso del encargado de la supraterritorial, sino que también cuando es con anuencia del propio fiscal nacional, ¿no? Y lo digo en el marco del fortalecimiento de la institución y no de los nombres que encabezan cada una de las unidades. Puesto que los casos que también, quiero decirlo, hemos estado conociendo, no sabemos para dónde van, pero que se han salido todavía por la prensa, también en su momento fueron con anuencia, o sea, el haber tenido un solo fiscal todas unas causas fue también con la anuencia de quien dirigía la institución en ese momento, digamos. Entonces, por lo tanto, el tema de los controles tiene que ser como más, siento que, no sé si me lo resuelve todo la instrucción particular que se ha puesto, que es el único punto que yo he visto aquí que se puso como de un tema de control. Entonces, creo que es más profundo, tiene que ser más bidireccional y no unidireccional. Eso, vale, presidente. gracias, Claudia. Solo antes de terminar, le pediría, o nos ponemos de acuerdo luego en el transcurso del día, de con qué seguimos. No sé si el ministro o el fiscal sugieren algo para este proyecto en particular. Yo creo que tenemos que aprovechar el impulso que terminamos el fortalecimiento institucional, que la Secretaría está trabajando en la redacción final, si se nos hubiera quedado alguna situación o dialogar algo que hace ruido con esta nueva institucionalidad. Si no hay alguna propuesta, yo les pediría que en el transcurso del día me sugieran algunos calendarios o invitados para que la próxima semana sí o sí tomemos esta discusión. Y solo un tema, colega. Próxima semana tenemos las 3 sesiones ordinarias, puede ser el lunes, martes o miércoles, que podemos verlo. La otra semana es semana regional, víspera de las elecciones, y eventualmente, si pasan las acusaciones constitucionales, vamos a estar convocados a votar las mismas. Y luego en noviembre estamos intensamente convocados a presupuesto. Entonces, así como nos pusimos el propósito de despachar notarios, que ayer tenemos una buena noticia, que el proyecto va a la sala, como tenemos despachado Ministerio Público, que fue farragoso, pero la Secretaría lo está haciendo el informe y vamos a tener eso resuelto. Yo creo que esto sí o sí tenemos que terminar la supraterritorial para acompañar el proceso de Ministerio Público. Entonces, ahí les pido la palabra de
invitar obviamente las asociaciones, un profesor, votar eventualmente en general. Les pediría que me ayuden y también los equipos legislativos que nos sugieran alguna fórmula para no perder el impulso de lo que estamos viendo. Pedro. Al presidente, yo no sé si será muy descuadrado lo que le voy a proponer, pero yo le propondría que esta sesión lo dejemos votado en general el proyecto, porque de aquí a que vaya a la sala va a pasar por lo menos un buen tiempo y vamos a tener un largo tiempo de indicación. Entonces podemos aprobarlo en general hoy día, escuchamos al académico, la sesión de fiscales en la próxima sesión, y ahí tenemos tiempo para recoger las indicaciones, porque por lo que yo percibo, ninguno de nosotros está en contra del proyecto. Entonces, como una forma de ir ganando tiempo, porque efectivamente el calendario que vamos a tener... Pedro, que recojo el hortillo, pero sugeriría, como estamos hacia el final, votemos en la próxima en general. Yo no veo inconveniente. Escuchemos el académico, que venga el fiscal y el ministro para alguna duda que nos quedó, pero creo que estamos más o menos conteste de dónde están los nudos, escuchar eso, y yo creo que en general podemos ganar tiempo y de esa manera poder hacerlo. Pero de todas maneras, la próxima semana. Yo creo que ahí nos ponemos de acuerdo, ministro, fiscal, martes o miércoles sí o sí, poder verlo, poder escuchar y sobre esa base seguir avanzando. ¿Flagrancia? Vamos a hacer con el terrorismo ahora que estamos avanzando. Oiga, ahí el terrorismo también quiero sugerirle algo que me esperen. Pero puede ser esta sesión el martes, porque el miércoles nosotros tenemos una actividad de defensa en la mañana. Sí, me parece, tratemos de trabajarlo para el martes, pero en un tema de diferencia no hay problema. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.